Y para los que nos acompañan por primera vez, quiero decirte que acá en la IBM estamos estudiando las epístolas o estamos estudiando los libros de la Biblia versículo a versículo. Eso nos permite de alguna manera poder llevar una secuencia, poder quizás no caer en malas interpretaciones de versículos, porque a veces podemos tomar ciertos pasajes, pero al no comprender el contexto, al no comprender lo que está sucediendo en ese lugar, entonces es fácil de alguna manera tergiversar lo que el autor quiso decir. Por esa razón nosotros nos parece que lo mejor es estudiar la palabra de Dios verso a verso, ¿ok? Estamos entonces ahora estudiando la primera carta a los tesalonicenses. Era una carta que el apóstol Pablo escribe desde Atenas y envía a Timoteo para entregar esta carta. Después de que Timoteo ha ido desde Berea porque estuvo en Tesalónica, una ciudad europea, después de Filipos, una ciudad europea que estuvo solamente 3 semanas o 3 días de reposo, como hablan los judíos. Estuvo 3 días de reposo en esta ciudad, que es la capital de Macedonia, una región muy importante, así que Tesalónica es una ciudad capital. Y entonces Dios en su segundo viaje misionero le permitió compartir el evangelio en ese lugar. Así que en 3 semanas se funda una iglesia, cosa impresionante. Hay un ministerio de parte del Espíritu Santo que transforma entonces vidas, que cambia la cosmovisión de la gente en Tesalónica o de los tesalonicenses, pero no puede hacer más ministerio porque entonces los judíos que habitan en esa región se empiezan a poner celosos y hay una persecución. Entonces los hermanos recién convertidos le dicen a Pablo: ¿sabes qué, Pablo? Mejor ándate a Berea, que es una ciudad más hacia el sur respecto a Tesalónica, así que huye por su vida. Uno podría pensar: oye, pero ¿dónde está tu confianza en Cristo, no? Pero sabes, a veces no se trata de esa fe ciega, porque a veces nosotros nos es fácil caer en esa fe ciega. Sí, tengo una deuda, pero Dios va a proveer. Sí, mi hermano, pero tienes que hacer lo propio. Entonces, de alguna manera, Pablo salva su vida, le restan un viaje misionero más todavía, así que él huye y desde Berea él siente pesar por esta iglesia recién nacida en Tesalónica. 3 semanas. 3 semanas, así que desde Berea envía a Timoteo: mira, Timoteo, ¿sabes qué? Anda a ver cómo están los hermanos. Para ese momento Pablo entonces continúa, llega hasta Atenas, llega Timoteo, le da un reporte: mira, Pablo, esto está pasando en Berea, le están echando ganas los hermanos, pero hay ciertas cuestiones que les enseñamos ahí cuando estuvimos 3 semanas que no comprendieron del todo. Entonces, por esa razón el apóstol Pablo en su corazón de pastor va a escribir esta primera carta a los tesalonicenses. Así que cuando lees los capítulos de Tesalonicenses vas a ver entonces un tema apologético. Si no sabes qué es la apologética, es la defensa de la fe. Él defiende la fe, así como también defiende la fe, defiende su apostolado, pero también vas a ver un tema eclesiástico. Es decir, ves una iglesia sana, pero es una iglesia que todavía puede dar más. Eclesiástico tiene que ver con iglesia. Él sabe que es una iglesia que después de todo no camina tan mal como la iglesia que se va a fundar en Corintio, pero es una iglesia que todavía puede dar más. Y es un poco como nosotros, quizás vienes caminando bien, pero Dios sabe que todavía puedes dar un poquito más. Así que por esa razón el apóstol Pablo les escribe para animarlos. Chavos, van muy bien, ¿eh? Ya me enteré que están siendo testimonio en toda la región de Macedonia, o sea, impresionante su fe. Pero les anima más. También es una carta que vas a ver un tema pastoral, con el ejemplo de actividades y actitudes de pastoreo. En el capítulo 2, capítulo 3, les da un ejemplo a finales del 2, les dice: miren, chavos, ustedes saben cómo nos comportamos con ustedes. Nos comportamos como una nodriza que cuida a sus polluelos, a sus pequeños. Si hubiese sido posible, nos hubiéramos sacado hasta los ojos por amor a ustedes. Así que ves un corazón pastoral del apóstol Pablo, pero también ves un tema escatológico. Algunos dicen que la carta a Tesalonicenses es una carta escatológica. La palabra escatología tiene que ver con eventos futuros. Te recuerdo, es la primera carta que está circulando en el año 51. Es posible, algunos dicen que fue la primera carta del apóstol Pablo. Algunos dicen que fue Gálatas. Gálatas escribió ahí más o menos por la fecha, pero es la primera carta que está circulando. Ya hay una carta que está circulando que es la del medio hermano del Señor Jesucristo, que es Santiago. Pero esta es la primera carta que está circulando y en realidad está siendo muy específica para una iglesia en la ciudad de Tesalónica, mientras que Santiago es una carta que de alguna forma va para todas las comunidades cristianas. Así que esta es una carta que está siendo específicamente dirigida a una naciente iglesia que está en la ciudad de Tesalónica. Entonces el apóstol Pablo está escribiendo, ves una pasión pastoral, ves una carta escatológica, o de eventos futuros, porque va a ser la primera ocasión que va a hablar acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces,
Habla de eso porque seguramente, y por lo que vamos a leer, era algo que él ya había enseñado mientras estuvo esas 3 semanas con ellos. Ahorita vamos a ver algunas palabras que nos da a entender que mientras él estuvo ahí con ellos, se dedicó no solamente a evangelizar, se dedicó también a enseñar. Pero también es una carta con un tema misionero. Entonces, como puedes darte cuenta, es una carta que tiene mucha riqueza espiritual, que tiene muchos temas por tratar, y el día de hoy, justamente arrancando el capítulo 4, fíjate bien, vamos a llegar a una conclusión. Es decir, después del capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, el apóstol Pablo les viene animando. Capítulo 1, por ejemplo, el apóstol Pablo habla de una conversión genuina. ¿Y cuál es el propósito de la conversión? Si tuviera que sacar algunos versículos claves del capítulo 1, todo esto te lo estoy diciendo por si no has venido, pues más o menos sepamos de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, en el capítulo 1, prácticamente les está diciendo, miren, ustedes tuvieron una conversión genuina. En el versículo 5 dice, pues cuando les llevamos la buena noticia a Tesalónica, ellos venían de Filipos, venían de haber sido apedreados, encarcelados, pero cuando les llevamos la buena noticia, no fue solo con palabras, sino también con poder, porque el Espíritu Santo les dio plena certeza. Dice el verso continuando, o también con el poder del Espíritu Santo para que puedan tener plena certeza de lo que decíamos era verdad. Es decir, les está exaltando, hermanos, nosotros llegamos, les predicamos, pero no fue nuestra palabrería. Detrás de nosotros estaba el poder del Espíritu Santo, porque corremos el riesgo, fíjense bien, hermanos, de hacer un ministerio basado en nuestras fuerzas o basado en nuestros talentos. Soy bueno verbeando, entonces quizás puedo convencer a una persona de que tome decisión por Cristo, porque después de todo yo le estoy presentando que él se vaya al infierno por causa de sus pecados. ¿Y quién quiere al infierno? Nadie. Y entonces yo trato de convencerlo, pero sabes, lo terminé yo convenciendo, pero el Espíritu Santo, de acuerdo a Juan, capítulo 15, 16, Cristo les dice, pero el Espíritu Santo convencerá de 3 cosas, pecado, justicia y de juicio. Así que tienes en este primer capítulo al apóstol Pablo recordándoles, chavos, su conversión fue genuina, no fue por la base de nuestras palabras. Y fíjate que los pastores podemos usar la palabra de Dios para hacerte hacer cosas que queremos que hagas, para bien o para mal. Así que el apóstol Pablo en el capítulo 1 le dice, chicos, su conversión fue genuina y damos gracias a Dios por eso. Versículo 9, pues no dejan de hablar de la maravilla, de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Claro, cuando hay un ministerio del Espíritu Santo, ¡pac!, tu cosmovisión cambia. Antes servías a estos dioses, ahora, producto del ministerio del Espíritu Santo, claro, hubo una persona, hubo un instrumento que les llevó las buenas nuevas, pero detrás de ese instrumento estaba el Espíritu Santo obrando. Y estos tesalonicenses que adoraban a otros dioses, ahora están adorando al Dios vivo y verdadero. Hay una conversión genuina. Te darás cuenta entonces que es necesario entender esto de antes servían a otros dioses, porque en Tesalónica, como en Corinto, como en Éfeso, había también un templo. No me acuerdo si era de Afrodita o no me acuerdo si era de Diana de los Efesios, pero había las sucursales. Y en Éfeso estaba entonces la Diana de los Efesios, cuyo templo había más de 1000 sacerdotisas. Ahora, ¿cuál es el problema con esas 1000 sacerdotisas? ¿Qué problema puede traer? El problema es que esas 1000 sacerdotisas ejercen la prostitución. De manera tal que entonces uno podía ir y acostarse con una prostituta, sacerdotisa de Diana de los Efesios, y estoy purificado. Así que la sociedad veía esto como normal. Entonces Tesalónica no era la excepción. Había muchos ídolos que querían o demandaban sexo. Por esa razón la palabra del apóstol Pablo es muy importante cuando decían, ustedes servían a estos dioses, ahora sirven al Dios vivo y verdadero. Así que eso no hubiera sucedido si la conversión en ellos no hubiera sido genuina. Lo mismo sucede con nosotros. Ahora seguimos avanzando y llegamos al capítulo, en la segunda parte, comportamiento de los siervos. Todo lo que te estoy diciendo es de alguna manera la jornada de una vida cristiana. Así que el apóstol Pablo le dice a estos chavos, qué bueno por su conversión. Pero al mismo tiempo ellos se ponen como ejemplo. Ustedes saben cómo nos manejamos mientras estábamos 3 semanas con ustedes. No les pedimos nada. Les pedimos que pudieran seguir nuestro ejemplo. Ahora, qué compromiso decirte, sigue mi ejemplo. Pero en alguna medida lo que el apóstol Pablo está preparando sus corazones, porque dice el versículo 10,
vosotros, del capítulo 2, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. 3 características, 3 adjetivos calificativos: santa, justa e irreprensiblemente. 3 cosas que no ves en los que ejercen el sacerdocio en los templos que hay por Tesalónica. Así que, ¿qué compromiso del apóstol Pablo decir, esto es lo que vieron en nosotros? Después, continuando, hay un consuelo al rebaño porque está siendo perseguido, porque no es fácil ser creyente en una sociedad como la tesalonicense, en donde la verdad la moral no anda muy bien por esos barrios, y te convertiste y ha cambiado tu cosmovisión. Ahora quieres tratar de vivir una vida diferente, pero el mundo también arrastra. Ahora, no somos diferentes a la comunidad de Tesalónica. Ahí que todo esto está diciendo el apóstol Pablo, porque después de que les dice todo esto, entonces entramos en la parte número 4 de mi predicación, que es donde más voy a abundar. Entonces, la primera parte, si estás anotando ahí en tu cuadernillo, sería una conversión genuina. Yo te preguntaría, ¿hubo una conversión genuina en ti? ¿El Espíritu Santo está haciendo la obra en ti? Segundo punto, comportamiento de los siervos. ¿Cómo nos comportamos? Y esto va para nosotros. ¿Cómo evaluarías nuestro comportamiento? ¡Ay! ¡Qué tema, eh! ¿Cómo evaluarías el comportamiento de Paco, y luego de Paco y su esposa, y luego de mi familia? ¿Cómo evaluarías el comportamiento de la familia Contreras? ¿Cómo evaluarías el comportamiento de la familia Solís? ¿Cómo evaluarías el comportamiento de los Martínez? Es un compromiso, ¿eh? Es un compromiso que delante de Dios tenemos que asumir. Punto número 3, consuelo al rebaño perseguido. ¿Sabes? Esta predicación tiene la idea de consolarte. Es decir, por una parte, quiero confortarte si estás afligido, porque seguramente vienes esta mañana afligido, aunque es un tema escabroso el que vamos a tratar, pero quiero confortarte. Pero también, si vienes cómodo, quiero afligirte si estás cómodo, porque a lo mejor ya tomaste una comodidad, ya estás teniendo ciertas prácticas y a lo mejor este pasaje que vamos a ver el día de hoy te va a afligir. Así que, ¿cuál es la labor del apóstol Pablo? Los está consolando. Pero a partir del capítulo 4 que vamos a ver, los va a afligir un poquito, porque sabe que pueden dar un poquito más. Siempre es así. Entonces, fíjense, vamos con todo como contexto. Dice, por lo demás, hermanos, 4, versículo 1, por lo demás, hermanos, después de que hemos visto todo este resumen, ya empieza a aterrizarse en la pista el avión Paulino y empieza a tratar de decir, bueno, después de todo esto que les dije, hay una razón por la cual tuve que decir o tuve que escribir lo que escribí. Por lo demás, hermanos, es importante, les está escribiendo a creyentes. No les está escribiendo a una sociedad tesalonicense, les está escribiendo a creyentes tesalonicenses que viven en la ciudad de Tesalónica. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Pueden dar un poquito más. Hoy memorizaste, qué bueno, mañana puedes memorizar 2 versículos. Hoy leíste, qué bueno, mañana puedes leer 2 capítulos. Más y más. Porque esa es la intención de los líderes de la iglesia, poder animarte a darte un poquito más. Versículo 2 dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Una traducción mejor sería, pues recuerden lo que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús. Hay una autoridad que ellos traen. Y es no una autoridad humana, es una autoridad que el Señor Jesús les ha dado. Versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Verso 5, no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Verso 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo, y ahí termina la porción que vamos a estudiar el día de hoy. Así que ya nos encontramos en esta jornada espiritual que en el caso de las tesalonicenses comenzaron. Podríamos pensar, algunos dicen que quizás la carta se escribió 1 año después de que ellos se convierten, así que en las primeras 3 semanas el apóstol Pablo estuvo con ellos. Pero las siguientes 49 semanas, pensando en 53, 1 año, ¿no? 52, ok, entonces hagan la cuenta. El resto de las semanas, no podría decir que ellos crecieron cual flor silvestres, porque recuerda, está el Espíritu Santo también entre ellos. Pero el apóstol Pablo, movido por todo lo que está pasando, escribe esta carta,
y Él sabe que pueden dar un poquito más. Entonces, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos. Entonces, si te das cuenta, desde que arrancamos el versículo 1, el carácter de estos versos es de ruego y de exhortación. ¿Y qué es la exhortación? La exhortación, para mí, cuando doy discipulado, digo, para mí la exhortación, imagínate cuando un partido de fútbol, el árbitro saca la tarjeta amarilla. Es una muestra. Le llamamos amonestación. Lo que está haciendo el apóstol Pablo a partir de ese momento, hey, tarjeta amarilla, cuidado. Pero es un hermoso cuidado que antecede un ruego. Hay un ruego de parte del apóstol Pablo. Ahora mira, no es la primera ocasión que lo encontramos en esta carta, Ya de hecho desde el versículo 12 del capítulo 2 dice, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Es decir, mientras estuvieron 3 años ahí en Tesalónica, lo que hicieron durante esos 3 semanas, ahí les encargo, chicos, ya me voy a Berea, me están persiguiendo la cosa, pero les encargamos que vivan como es digno de Dios. Ahora nuevamente a través de la carta les ruego, los exhorto, hermanos, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Quiero resaltar esta palabra, así como aprendisteis de nosotros. Ahora te voy a poner la otra cara de la manera. Si yo aprendí, es porque alguien se tomó el tiempo para enseñarme. Así que la enseñanza no era nueva para ellos. Porque mientras Pablo y su séquito estuvo en Tesalónica, él ya estaba enseñando y ellos aprendiendo. ¿Y cuándo aprendes? ¿Por qué a tus niños los envías a la escuela? Los enviaste, no sé, en el kinder, hay unos niños que salen de kinder, de acuerdo al kinder que los envías y ya saben, ya salen, no te diría que sabiendo leer todo, pero ya saben, ya salen algunos de ellos leyendo. Entraron sin saber leer, salieron sabiendo leer, porque hubo un maestro que se tomó el tiempo para poder enseñarle algo que ellos no sabían. Entonces, estos tesalonicenses, cuando se convierten, había cosas como tú y como yo cuando nos convertimos que desconocíamos. La importancia entonces del pastoreo, yo te enseño, tú aprendes y yo te exhorto a que des un poquito más. Por eso la importancia, queridos hermanos, de la segunda parte de la estrategia de la IBM. No solamente te conectamos con Cristo a través de evangelismo, también crecemos al discípulo en la palabra de Dios, discipulado. Entonces estamos tratando, algunos de ustedes, la mayor parte de ustedes han tenido discipulados, alguien que se ha tomado el tiempo de manera personal para sentarte, echarte el café. Esto es lo que la palabra de Dios dice respecto a estos temas. Y tú tienes 2 opciones, aprender y aprendiendo a aceptar o aprendiendo y rechazar. Eso es lo que va a suceder también con los tesalonicenses. Entonces hay un pastor que está enseñando temas escabrosos, como el que vamos a ver el día de hoy. Son temas que me tocó, en este caso es un tema que me tocó compartir el día de hoy, y aquí es cuando agradezco a Dios y digo, gracias Dios, porque aquí en la iglesia estudiamos la palabra de Dios verso a verso, no lo estudiamos de una forma temática. Ay, los hermanos están en pecado, en pornografía, hoy voy a hablar de la pornografía, no sé cómo vienes, pero de lo que vamos a hablar es justamente de lo que tiene que ver con pecados sexuales. Ahora fíjate, continuando con el versículo 3, dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Y ahí les recuerdo un poquito, lo que les enseñamos después de todo, queridos hermanos, tiene base bíblica. Ahora, tú puedes pensar, para ese año, en el año 51, solamente se ha escrito Santiago y Tesalonicenses. 2 cartitas en el Antiguo Testamento, los evangelios no se han escrito todavía. Así que la pregunta es, ¿y qué les estás enseñando? Hoy tenemos 27 libros del Nuevo Testamento y hay para dar y para regalar y hay temas. Pero hay creyentes en Tesalónica que no saben cómo comportarse con sus esposas, no saben todavía, no les ha llegado todavía Efesios capítulo 5, donde el apóstol Pablo les exhorta, les dice, maridos, amen a vuestras mujeres, mujeres, respeten a sus maridos. Pero está el ministerio del Espíritu Santo, y tienes al apóstol Pablo como buen enseñador, siendo revelado por el Espíritu Santo la enseñanza. Pero además tiene 39 libros en el Antiguo Testamento del cual puede echar mano. Cristo nos dio autoridad. Sí, Pablo, pero no hay evangelios. Sí, pero en el Antiguo Testamento, en los 39 libros que comprenden el Antiguo Testamento, hay más de 700 profecías mesiánicas. Que Cristo cumple esas 700 profecías mesiánicas y por eso Dios nos da autoridad. Entonces, cuando venimos y te hablamos de la palabra de Dios, sabes, no te hablo de lo que yo pienso acerca de...
te hablo lo que Dios piensa acerca de cierto tema. En este caso, hoy vamos a hablar pecados sexuales. Entonces, la autoridad que nos da a nosotros, pues son los 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Pero también la autoridad que nos da Dios a nosotros es el testimonio que podamos tener. Por eso la importancia de pararte acá y tener un testimonio puro delante de Dios, porque de esa manera vas a ser un instrumento escogido por Dios siendo mejor utilizado. ¿Por qué vas a ser mejor utilizado limpio? ¿Tú comerías en el plato del perro? ¿Verdad que no? ¿Tú comerías en un plato sucio que recién dejaste y al otro día agarras y te daría cosita, ¿no? Tendrías entonces que lavarlo. De manera tal que cuando leemos el versículo 3 dice, pues la voluntad de Dios, y aquí entramos, ¿no? Recuerda, el apóstol Pablo, versículo 1, ya nos matiza lo que va a venir. Hay un ruego y una exhortación. Capítulo 2, versículo 3, antes de entrar al tema, dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. El apóstol Pablo está asumiendo que el auditorio que está leyendo, o los lectores que están leyendo la carta ya son creyentes. Puede ser también que no haya creyentes, porque así sucede en las iglesias cristianas. Hay personas que van a estar y que no necesariamente son creyentes. Por eso el apóstol Pablo es como que pone la base, chavos, o sea, todo esto que les voy a decir es a razón de que ustedes son convertidos, no por mis palabras, por la palabra de Dios que actúa poderosamente en ustedes, por efectos del ministerio del Espíritu Santo. Ahora, ¿todo esto por qué? Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces, fíjense bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estudiar dos verdades que debemos comprender para conducirnos sabiamente. Porque la exhortación de Pablo es precisamente a conducirte como corresponde a hijos de Dios. Y entonces a lo largo de estos 8 versículos, específicamente del 3 al 8, no voy a decir que hay dos conceptos que se repiten, pero evidentemente son dos conceptos que el apóstol Pablo trae a la mesa. Dice, chavos, santificación. El tema es que nosotros en nuestro contexto religioso tradicional, nuestros vecinos de al lado nos lo recuerdan cada que dan las campanadas, tenemos como concepto de santo una persona, y normalmente te vendrá, bueno, a mí cuando me viene a la mente santo, o antes de Cristo era una persona, me recuerda la iglesia de mis padres, la iglesia tradicional en el pueblo. Íbamos, era una iglesia antigua, por ahí del siglo XVII, así que era como la casa del terror. Yo lo veía y me daba miedo porque entrabas y veías, ¿no? Y ese es el santo, no sé qué cosa, el santo niño de Atocha, y este es San Judas Tadeo, ¿no? Y era así, su aureolita, un alambrito por acá, ¿no? Porque pues tenía que sostener la aureolita. Y eso te viene el concepto de santo. Es como que alguien que, no, él es un santo, como cero pecado, ¿no, brother? O sea, yo como pastor acá también me corre sangre por las venas. Soy pecador, solamente que en el momento que recibí a Cristo como único y suficiente Salvador y que el Espíritu Santo hizo el ministerio en mí, por la sangre de Cristo, no por mis méritos, Dios me ve santo, separado para Él. No con una aureolita y bueno, la calva ya va, pero empezó por acá, pero la realidad es que la santidad tiene que ver con apartado para Dios. ¡Puc! Y posicionalmente Dios me ve como santo. Vuelvo a repetir, no porque yo no hago pecado, no, porque la sangre de Cristo me cubrió mis pecados. ¿Ok? Y eso es importante porque vamos a hacer un poquito la santidad por cuanto aquí dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Así que resulta que la voluntad de Dios, cuando te convertiste, de acuerdo al versículo 9, te convertiste para servir al Dios vivo y verdadero, uno. Pero también después te convertiste para poder santificarte. Pero ¿cómo es esto, Paco? Vamos a analizarlo y quiero darles unos ejemplos para que pueda quedar un poquito más entendible. Esta palabra santificación viene de una palabra, recuerda, el Nuevo Testamento se escribió todo en griego. Así que hay ciertas palabras griegas que nos hace bien ir al original para poder entender mejor el concepto. Entonces esta palabra griega, santificación, viene de la palabra agiamos. Agiamos. Es decir, dedicación al Señor o a la pureza moral. Me gusta más la idea de dedicación al Señor. Así que fuisteis escogidos para dedicación al Señor.
Así que antes eras un instrumento sucio, ahora por la sangre de Cristo te limpió, y ese instrumento ahora limpio es para el Señor. No significa eso entonces que te vas a apartar del mundo, que te vas a ir a un convento, que te vas a ir a... No, estás en el mundo. Ahora como instrumento limpio, apartado para servir al Dios vivo y verdadero. Por esa razón el apóstol Pablo les está exhortando, les está rogando, hermanos, fueron salvos no solamente para servir al Dios vivo y verdadero, sino también para santificación. Es decir, están siendo dedicados al Señor. De hecho, en 1 Tesalonicenses capítulo 1:5 nos habla también acerca de, pues cuando les llevamos la buena noticia no fue sino con palabras, sino también con poder, porque el Espíritu Santo les dio plena certeza para que puedan que lo que decíamos era verdad. Entonces, ¿sabes? Te pasó seguramente que cuando te convertiste, poco a poco, tu forma de ver la vida empezó a cambiar. Y entonces, no fuimos nosotros quien te dijimos esto sí y esto no, porque eso sería conductismo. Fue el Espíritu Santo, su ministerio, quien te empezó poco a poco a sacar lo que había en tu cabeza mal. Te empezó a santificar. Entonces, ¿qué pasó? Sí, en ese día recibiste a Cristo, santificación posicional. Dios te ve como santo, sí. Pero entonces la exhortación del apóstol Pablo es, chicos, sigan santificándose. Es decir, sigan cuidándose. Eso es lo que se le llamaría entonces santificación progresiva. Y la santificación es por intervención del Espíritu Santo. Nosotros mismos no podemos regenerarnos. Podemos sí tener una reforma moral. Hay buenos lugares donde te pueden reformar moralmente. Está Alcohólicos Anónimos. Te reforma moralmente, pero no te regenera. Te reforma moralmente, quizás dejas de ser teporochito, ya eres un hombre de bien, pero te va a ser dependiente de Alcohólicos Anónimos y tienes que ir a las pláticas. Ahora, te reformó moralmente, hermano, sí. Pero si aún mueres sobrio, sin Cristo en tu corazón, vas a ir abajo. Pero el Espíritu Santo te regenera. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. O sea, chicos, ya no se trata de reforma moral. Porque tenemos Alcohólicos Anónimos, tenemos la experiencia, tenemos un montón de instituciones, tenemos Oceánicas y te da la lana para enviar ahí a la persona que tiene adicción a las drogas. Pero el ministerio del Espíritu Santo te regenera. Agarras tus lentes que estabas viendo y ahora esos lentes fueron quitados por el Espíritu Santo y te da unos nuevos lentes. Ah, caray, no lo había visto no había visto esto de esta forma. Claro, es el Espíritu Santo quien te regenera. Antes hacías esto, ahora no haces esto. Antes no hacías esto, ahora haces esto. Antes el domingo te parabas muy tarde, no, ya está. Ahora dices, no, quiero ir a la iglesia. Ahora, nosotros no te predicamos desde acá, tienes que venir a la iglesia, pecador, si no vas a perder la salvación. La realidad es que no. Es el Espíritu Santo quien está diciéndote, Paco, necesitas ir a la iglesia. Paco, no está bien lo que viste. Y ahí está, porque parte del Espíritu Santo, su ministerio, su chamba es estar ahí contristándonos, estar ahí enseñándonos. Hay cosas que el hombre natural no puede entender, dice Pablo, porque se han de discernir espiritualmente. Hay cosas que ahora entiendes que antes no entendías. Ahora, el problema, ¿sabes cuál es? Que a veces nosotros queremos hacer entender a la gente lo que ahora yo entiendo, y ahí estamos dándoles de bibliazos. Y es que entiendo, brother, está chido lo que lo hagas, pero mientras el Espíritu Santo no lo haga, no lo convenza de pecado, justicia y de juicio, quiero decirte que no eres el Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo le está exhortando santidad, santidad, continuando. La santificación es por intervención del Espíritu Santo, porque lo dice el capítulo 2, versículo 13 de 2 de Tesalonicenses. Fíjate, te lo leo, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Y ahí nos meteríamos en camisa de 11 varas, predestinación. No es el tema hoy, pero dice, mediante la santificación por el Espíritu. Y la fe en la verdad. ¿Ves? El ministerio del Espíritu Santo. Después en el versículo 14 dice, a lo cual los llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de Dios, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Perfecto, ya soy santo. Ahora, el problema es que tengo que ocuparme también de mi santificación. Filipenses capítulo 2, versículo 12, años después el apóstol Pablo escribe y dice, queridos amigos, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Esfuércense para demostrar los resultados de su salvación,
obedeciendo a Dios con profunda referencia y amor. Y ahí le está diciendo en la versión Reina Valera, que seguramente tú estás leyendo, dice, esforzaos en su salvación. Entonces, a ver, y da como que te confunde. Entonces, a ver, la salvación, me esfuerzo, hago buenas obras para salvar. No, tu salvación se va a manifestar en buenas obras. Y esas buenas obras van a comenzar en ti y en tu persona. Santificación progresiva. Esfuércense en su santificación progresiva. Es decir, Dios hizo su parte. Te voy a poner un ejemplo. Imagina esto. Algunos de ustedes ya se vacunaron con el COVID, ¿verdad? Quiero pensar, ¿es correcto o no es correcto? Ahora mira, ¿sabes cuál es el problema con la vacuna del COVID? No te voy a decir si está bien, si está mal, bla, 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 o cuál es mi posición. Veo fotos y sale una persona en su foto, ¿no? Y aquí certificado de que se puso la de COVID. Ahora, mi hermano, está bien si te la pusiste, pero no le dejes todo a la vacuna, porque encima no es una vacuna todavía que digas, esta es la mera mera. Tenemos un amigo gringuito que se puso la vacuna, se fue a África, a Liberia, y allá le dio entonces el COVID, esta versión beta, no me acuerdo cómo se llama, y tuvo que quedarse 3 semanas más en aquel país para después regresar. Entonces tampoco es que la vacuna es el albacea, pero supongamos que sí lo es. Ahora te diría, lo que va a hacer la vacuna no es otra cosa más que retardar posiblemente tu inminente muerte, porque de que vas a morir, vas a morir. Suena crudo, pero es la realidad. Ahora, la vacuna lo que va a hacer es que cuando te pegue, evites morir en ese momento. Quizás se posterga, pero vas a morir. ¿Me siguen? Ahora, te pusiste la vacuna, qué padre, pero quiero decirte que si eres de edad avanzada, que si tienes asma, problemas pulmonares, que si tienes diabetes y obesidad, que si tienes cáncer y ciertos trastornos sanguíneos, tienes un sistema inmunitario debilitado, tienes una enfermedad renal o hepática crónica, está padre la vacuna, pero si tú no te cuidas, hermano, quiero decirte que de igual forma, aunque tengas la vacuna, adiós. Entonces a veces como ciudadanos, ¡ay, tengo la vacuna, pónmela! Mi hermano, ¿no será que Dios nos está diciendo que seamos buenos mayordomos de nuestro cuerpo? Estas son las características. Ahora, qué padre la vacuna, y no, es que yo me puse la mejor AstraZeneca, o no sé, la Pfizer, o no sé, la Moderna, está bien. Pero tienes que hacer lo propio para cuidarte. Si antes le dabas duro, pues bájale. Antes tomaba refresco, toma agua. Es evidente que quizás vamos a heredar alguna enfermedad, ¿qué va a ser? Pero mientras dependa de mi esfuerzo, voy a tratar de cuidarme. Entonces, hace 8 años me dio gastritis, colitis e infección urinaria. Y ahí voy con la doctora. Ahora, amablemente la doctora, como buena profesional, me dijo, eres un mal mayordomo. No me lo dijo con esas palabras porque ni creyente era, pero me dijo, mira, si no cambias tu estilo de vida, así que a hacer deporte, así que a comer menos tacos, empezar a correr. ¿Por qué correr? Porque es lo más barato, puedes agarrar unos tenis, inclusive los Panam, y te vas a correr. Entonces, hermanos, yo me cuido, yo hago mi parte. ¿Sí me siguen? Vacuna COVID, te vacunaste, cuídate. Ahora lo voy a llevar al plano espiritual. Cristo te vacunó con su sangre. Ya está listo, voy al cielo. Sí, vas a ir al cielo. Pero mientras vas al cielo, cuídate. Porque aun cuando Cristo te sacó del mercado de esclavitud, tu chamba, humanamente hablando, es tratar de santificarte, santificación progresiva, tratar de evitar caer en cosas, no porque Dios le haces un favor, no, porque al final de cuentas el mejor beneficiado vas a ser tú. Porque aun cuando estamos en Cristo, no significa que no vamos a caer, pero sabes, si yo me santifico, voy a evitar caer en la medida de lo posible en los errores más comunes. Entonces, al final de cuentas, sí, voy a santificarme, voy a tratar de apartarme para Dios, de alejarme de las cosas o inmundicias, no porque acá me lo dicen, no, porque el mejor beneficiado voy a ser yo. Y a veces no lo entendemos, es que mi religión me lo prohíbe. No, hermano, no te lo prohíbe, puedes hacerlo. Es más, te vas a ir al cielo. Solamente que si sigues en las inmundicias, vas a después querer decir, ¿por qué lo hice? Y fueron solamente necesarios 5 minutos de calentura para cambiar tu futuro. Así te lo digo. Ahora, después terminamos maldiciendo el nombre de Dios, Dios, pero ¿por qué? El mejor bendecido haciendo todo esto voy a ser yo. Y si tienes familia, tu esposa y tus hijos. Entonces, la instrucción del apóstol Pablo es, chicos, santifíquense.
No hay santificación si no hay intervención del Espíritu Santo. Ocúpate de tu salvación. Pedro dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. Pero en el versículo 13 dice, cíñete tus lomos. Es un término que en el siglo XXI no entendemos, ¿no? Pero cíñete tus lomos es como, es tu chamba. Acuérdate, en la antigüedad no había jeans Levi's, no había pantaloncitos, entonces había túnicas. Entonces, cuando el hombre iba al campo a trabajar o cuando iba a la guerra, ¿qué es lo que hacía? Agarraba su cinturón, agarraba la túnica, la hacía por acá y entonces agarraba el cinturón y lo usaba para poder evitar que la túnica cayera. Entonces quedaba como un pañal o como un short. Cíñete, brother. O sea, te va a ser difícil trabajar en la faena con la túnica. Te va a ser difícil estar en la guerra con la túnica hasta los pies. Y entonces esto tiene que ver con un esfuerzo humano. Pero Paco, ¿cómo es esto? Dios no hace la obra, sí la hizo en ti. Pero mientras yo tenga vida, mi esfuerzo humano es, voy a tratar constantemente de evitar la inmundicia. ¿Por qué? Porque lamentablemente quiero decirte, hermanos, que vivimos en una cultura, en una sociedad, en donde el sexo es la prioridad, no diría número uno, pero te lo voy a leer acá. Vivimos en una época y en una cultura que en su mayor parte son devotas al sexo. El sexo está por todos lados y es difícil evitar su atracción. Si yo tuviera que hacer una pregunta a varones, levante la mano, no lo hagan, bueno, igual quiero hacer la pregunta, no lo tienen que hacer, pero si yo digo, levanten la mano, hermanos, si jamás han tenido una tentación sexual. Todos. Porque a José, porque a Paco, porque a Rich, porque a Memo nos circula sangre por las venas, no nos circula tole. Por esa razón, el apóstol Pablo, posterior a que dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, viene un punto y coma. Y después dice que os apartéis. ¿Qué dice tu versión? Ahora, yo digo, Pablo, fornicación, bueno, es la iglesia, a lo mejor está pasando por eso, pues es Tesalónica y hay mucho pecado sexual. Podríamos pensar, pero ¿y el chisme? Porque también hay iglesias que son chismosas, ¿no? Pero ¿y la murmuración? Pero oye, Pablo, no, él es muy específico. Que os apartéis de. Ahora podríamos pensar, pero hechicería también. Él es muy específico. Apártense de fornicación. Ahora, así como vimos la santidad, la palabra griega, quiero decirte que la palabra griega de fornicación es porneia. Porneia. ¿Te suena la palabra porneia? Pornografía, ¿te suena? La industria pornográfica después de las drogas es la industria que más lana deja y con más expansión. Así que cuando vemos fornicación, no solamente pienses en propiamente el acto sexual, piensa en los pecados sexuales que trae todo eso. Porque no solamente es eso, hermano. No dice que os apartes de los chismes, de la murmuración, de la hechicería, de la idolatría. Dice que apártense de la fornicación. Es un pecado contra el cuerpo. Tú puedes echarte un chisme. ¿Ya viste cómo vino la hermana? ¿Cómo? Es un pecado contra la hermana, ¿no? Pero el pecado sexual es un pecado contra el cuerpo. De hecho, uno podría pensar, bueno, pues sí, es la iglesia en Tesalónica, tiene problemas, digo, la sociedad, pero creo que no es la iglesia que está batallando eso tampoco, ¿eh? Porque, por ejemplo, en Corintio, dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Y ya hablamos de gentiles que le dan a todo, ¿eh? Pederastia, pues él lo doy. Mira, tú sabes que estas son ciudades griegas, mayormente griegas. Es una sociedad que establece gimnasios, los griegos, porque no por nada en Corinto, cada 4 años, en ese momento se hacían los Juegos Ísmicos. En este año, creo que en diciembre, o no recuerdo cuándo, pero tenemos los Juegos Olímpicos, ¿no? Pero hoy compites por tu país y sacas la medalla de oro, pero en la antigüedad competías por tus dioses.
Así que los griegos llegaban a las ciudades, conquistaban y establecían, no sinagogas como los judíos, establecían gimnasios. Ahora uno puede decir, qué padre, porque hoy tenemos el concepto de ir al gimnasio para cuidar el cuerpecito, o el puerquecito, ¿no? Como decimos. Pero en la antigüedad los niños iban, practicaban por sus dioses, pero los entrenadores era común que abusaran de estos niños. Hoy le llamaríamos pederastia. Así que en aquella época la homosexualidad, hoy nos asustamos que porque sacan la bandera LGBT, ¿cómo te explico que en la antigüedad había tanta perversión que la homosexualidad era como, pues es uno más, ¿no? O sea, ya los gentiles en Corinto practicaban la homosexualidad o todo tipo de pecados sexuales. Ahora, Pablo les dice a Corintios, chavos, o sea, de cierto se oye que entre la iglesia hay pecado sexual como ni aún se nombra entre los gentiles. ¿Cómo es posible? Dice el versículo, tengo alguno que tiene a la mujer de su padre, se acostó con la mujer de su padre. Claro, era su madrastra. Pero aún, dice el apóstol Pablo, ni aún los gentiles lo practican. Ahora, tú puedes decir, no, qué exagerado, pues es que los cristianos, mi hermano, cuando tú vas al Antiguo Testamento, hay 3 escenas que te voy a decir. Una es Abraham bajando a Egipto, porque hay hambre, baja a Egipto, va con su esposa Sarita, le dice, Sarita, híjole, mira, pues la verdad estás guapa, 90 años, estás guapa, acá me van a matar por tu causa, así que di que eres mi hermana. Y después el faraón se da cuenta, oye, pues no es tu hermana, o sea, por la forma en que la tratas, no es tu hermana. Y le dice, ¿sabes qué? Mejor llégale, llévate esto. Esos son los egipcios. Después los filisteos, Gerar, una ciudad filistea, rey Abimelech, Génesis 22, si mal no recuerdo. Tienes a Abraham nuevamente, hay un hambre, bajan ya no a Egipto, bajan a Gerar, una ciudad filistea. Ahora, los filisteos era un pueblo sanguinario, era un pueblo que no conocía a Dios, era un pueblo que más adelante va a tomar relevancia cuando los judíos combaten a cierto gigante que se va a llamar Goliat. Eran cuates que hacían fiestas, o sea, orgías, y entonces baja Abraham con su esposa y lo mismo, ¿sabes qué? Di que eres mi esposa, di que eres mi hermana, porque acá se pudre todo. Entonces el rey Abimelech tiene un sueño, y en ese sueño Dios le revela, mira, no te metas con la esposa de Abraham, porque así te va a ir. Entonces al otro día agarra a Abimelech y le dijo, oye, ¿qué onda? Casi nos traes maldición acá. Si se metía con la esposa de este hombre, era adulterio, ¿verdad? Así que llega, se va. Bueno, años después sucede lo mismo ahora con Isaac, el hijo de Abraham. Y a veces nosotros, pero te voy a decir una cosa, a veces nosotros padres vamos a transmitir nuestra cosmovisión a nuestros hijos. Eso fue lo que pasó con Isaac. Así que nuevamente hay una segunda hambre, dice, voy a bajar a Egipto, pero Dios dice, no, no bajes a Egipto, ve a Gerar. Así que va a Gerar, llega a Gerar, ve a su esposa, en este caso Rebeca, estás guapetona, di que eres mi hermana. Así que Abimelech, paseando, ve a Isaac y ve a Sarita y ve que Isaac está acariciando de una forma diferente a su esposa o a la hermana. Dice, a ver, esto no es... ¿Qué le habrá hecho? No lo sabemos. A lo mejor le habrá dado una nalgadita, como a veces yo con mi esposa, así de cariño, pero evidentemente fue una caricia que dice, a ver, Isaac, ven para acá. No es tu hermana. Por poco, dice el versículo, traes pecado a este pueblo. ¿A los filisteos pecado? Sí. Porque esto no es exclusivo solamente de creyentes. Hay gente que no es creyente que tiene altos valores morales. Ahora tú puedes decir, no, no es cierto, todos los con los que me rodeo piensan lo mismo que yo. Sí, pero te quiero decir que normalmente tú te vas a rodear, de acuerdo a los estudios, con 10 personas. Tus círculos son 10 personas. Aunque tú en tu Facebook tienes 1000 seguidores, tus círculos son 10 personas. Y esas 10 personas, tú piensas que como piensan ellos, piensa todo el mundo. No, no es cierto. Salte de ese ambiente y vete a otro ambiente y vas a ver que hay gente que no es creyente y que tiene altos valores morales. Mira, Bella tiene una amiguita desde que conoció desde el kinder. Es una familia hermosa, no es una familia creyente. Cada tanto nos juntamos, te quiero decir que ellos tienen altos valores morales y no vienen a la iglesia. No son cristianos y tienen altos valores morales. Ahora puedes decir, claro, porque el esposo pues, es ingeniero, tiene una maestría, la esposa también, hay una cultura y sí, no necesariamente. Hay gente que he conocido humilde y que tiene altos valores morales. Entonces, esto no es exclusivo solamente de los creyentes. Este pueblo filisteo decía, brother, si yo me hubiera metido con tu esposa, voy a pecar.
Abimelech, ¿y cómo se llamaría ese pecado? Adulterio. Así que llégale, por favor, no queremos pecar ahí en este lugar. Entonces, esto no es exclusivo de nosotros. Hay culturas, es más, el Código Hammurabi. El Código Hammurabi, por si no lo sabes, fue las primeras reglas que se escribieron precisamente en Mesopotamia por un rey llamado Hammurabi. Él condenaba el incesto. Ahora, los filisteos, este pueblo en Mesopotamia, sí, él tenía artículos. El artículo 154 del Código Hammurabi dice, el Código Hammurabi condenaba en su artículo 154 con dureza la relación entre el padre y la hija. En este supuesto, el padre será expulsado de la ciudad. No se sabe cuál será el castigo para la hija. En el artículo 157 hace referencia al incesto entre una madre y el hijo. Y dice, se les quemará a los dos, tómala. Así que como puedes ver, el Código Hammurabi tenía ciertas permisibilidades, pero había cosas que condenaba. ¿Eso es incesto? Así que por esa razón cuando Pablo escribe en Corintios, chavos, o sea, de cierto se oye que hay entre ustedes un pecado sexual que ni siquiera se nombra afuera en el mundo. ¿Cómo es posible que un hijo se mete con la madre o con la esposa de su padre? Hermano, quiero decirte que cualquier iglesia, si tú vas y preguntas, puedo decirte con certeza de que en algún momento dado hubo un pecado sexual. Vuelvo a repetir, pero son cristianos, sí, mi hermano, pero nos circula sangre por las venas. A propósito, querida hermana, quiero decirte que cuando una imagen se mete en la cabeza o en la mente de tu hijo, de tu esposo, y una imagen 3X queda ahí, track. Y estás pensando, porque nosotros, a diferencia de ustedes, somos gráficos. Somos gráficos. Pablo dice en 1 Timoteo 2:8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Y Pablo apunta a nosotros los varones porque somos, pero a la miseria para orar, ¿eh? ¿Sabes nuestra debilidad? Sí. Ahí estamos memorizando en el grupo de machines y entre Luis, Félix, José y ahora yo que me exhortó José, ahí estamos, 1, 2, 3, 4, 1. ¿Cuántos varones tenemos ahí? Una banda. Eso lo mando con cariño, exhortación. Y somos flojos para orar. Esa es nuestra debilidad, pero quiero decirte una cosa, varones, para que digas, pues esto también parejo, ¿no, Paco? También para las mujeres. Sí, quédate tranquilo, mi hermano, va para las mujeres. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa sensual. Ah, no, ¿verdad? ¿Qué ropa? Decorosa, con pudor y modestia. No con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, hermano. En la antigüedad las prostitutas se ponían en la esquina y solamente usaban una bata o ¿cómo se llama? Una túnica. Y a lo mejor se bajaban un poquito el hombro. ¡Ay, Dios mío! ¿Se imaginan una prostituta en aquel? No manches, o sea, clientes, pero así, uno tras otro, tac, 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 tac. Porque el hombre es gráfico. Así que Dios, Pablo le dice a Timoteo, a ver, hermanas, dile a las hermanas que se vistan decorosamente. Hermana, todos los varones acá, algún día vamos a caer, seguramente, porque estás en el estacionamiento. Estás en el semáforo. A mí me toca el semáforo de Jardines de la Hacienda, ahí en la Hacienda del Jacal. Entonces estoy en el semáforo que siempre me atoro ahí, está el Telcel. Y entonces, normalmente sábados o a veces domingos, pone Telcel su carpita y pone filisteas que no dejan mucho la imaginación. Así que a Paco quiero decirte, y tú puedes decir, ay, este Paco pecadores. A ver, hermana, hay otras iglesias en las que te puedes ir, no tengo problema. Pero a Paco le circula sangre por las venas. Entonces están ahí, yo digo, ay, Señor. Y ponen de fondo, ¿por qué me miras así? Eres tan bello y sensual que no sé si miré ahora o mejor después. Me sé esas canciones porque viajé en microbús desde la prepa hasta la universidad. Y cuando que lo escuchaba, digo, chale, o sea, te empiezas a imaginar y dices, no, pues esta chava pues, está guapetona porque... Y hay un adulterio ahí, ¿no? Entonces, hermanas, vamos a caer seguramente, pero que sea con filisteas, que no sea porque tú nos hiciste caer, por la forma en que te vestiste. Ay, Paco, pero es mi cuerpo. Sí, hermana, pero si yo tengo que contarte
la cantidad de pastores, de hermanos que han caído por adulterio y de los que yo sé, ¿eh? Entonces, hermana, nuestro problema, orar con manos santas. Su lucha, hermanas, es muchas veces mostrar más allá de lo que tienen que mostrar. Ahora, con esto no te tengo que decir, entonces vente con tu ropa de los años 80 y acá y hasta acá, no. Vístete decorosamente. Hermanas, por cierto, esposas, vístanse bien para sus esposos, porque afuera hay filisteas y algunas de ellas no van a perdonar a la presa. Es que Paco, no, mi esposo no me compra. Esposo, cómprale. No tengo dinero, Paco. Ándate aquí al mercado el día lunes, el mercado de Casablanca, te digo, en Las Pacas. He conseguido cada garrita. Shana me ha conseguido cada garrita. ¿No sabes cómo comprar? Llámala a Shana. Llámala a Shana. Ella puede comprar en Liverpool, vamos a Estados Unidos. Yo la veo comprar en Estados Unidos, Liverpool, y la veo ahí, digo, hijo, es más, yo voy y me voy a las gorditas, ahí, ándate tú, y ahí sí le dicen güerita. Hermanos, hermanas, vístanse decorosamente y vístanse para sus esposos, no anden cholengas, en serio, hermanas. No anden así todo. Se entiende cuando levantamos, vemos y bueno, es lo que hay, pero hermanas, hagan un esfuerzo en vestirse guapas, échense un baño, oye, échense perfumito, en serio, cuídense, sean buenas mayordomas. Porque tampoco ha habido a veces también en las consejerías y que el esposo engañó, ves a la esposa y dices, híjole, hermana, pues es que sí, échele ganas, prodúzcase, porque sí. O sea, hermanas, les digo, el pecado sexual, no con esto quiero justificar a mis hermanos, pero hermanas, en serio, no saben cómo somos bombardeados, tac, 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 y así, intenso, tac, 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 y llegamos a la casa y te vemos, ¡ay, Señor! Ahora, yo sé que va a haber momentos en los que vas a tener chamacos, no te deja, encarga a tus chamacos. Vimos en la reunión del sábado, Jero nos decía, miren, pues échenle ganas. Encarguen a sus chamacos, váyanse de cita. Este pecado de sexualidad es complicado. Mira, estaba en la universidad, 7º trimestre. La clase de operativo, que es justamente donde nos enseñan a diseñar, donde estamos diseñando. Así que nos toca hoteles y moteles. Así que hoteles, dice el profe, inconverso, hoteles es para la familia. Los hoteles son para la familia. Los moteles son para la lujuria, así que diséñate un motel que incite a la lujuria, que esté todo oculto, porque para eso es el motel. Ya te dije, el municipio de Corregidora es de los municipios en el país que más índice de moteles hay. Y por algo los hay. Así que mi hermana, échale ganas. Hermana, ora por tu esposo. Hermana, tu esposo cayó en algo. ¡Ay, pecador! Ayúdalo. En los años 80, dos de cada 10 hombres consumían pornografía, no estaba al alcance. Años 80, 90. Del 2000 para acá, 8 de cada 10. ¿Y sabes cuándo empiezan a consumir pornografía? Arrancan a los 10 años. Antes ibas, yo me acuerdo en la secundaria, fue la primera vez que vi una revista pornográfica en blanco y negro que un amigo trajo de la casa. ¡Wow! Hoy, ponle aquí. No necesitas comprarlo. Así que como puedes ver, esa generación de creyentes no era diferente a nosotros. No era diferente a nosotros. Así que por esa razón el apóstol Pablo les dice, hermanos, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de los pecados sexuales. Hermanos, si están viendo un programa de televisión de Netflix y hay escenas que son fuertes y tú consientes, cámbiale. Hoy todo se trata de sexo, ya estamos, y tiene que haber sí o sí en las series alguna imagen que haya dos gays, porque si no, es nuestra cultura.
¿Quieres dar un pasito más? ¿Con tus hijos? Pídeles el celular. ¿Otro pasito más? Contrátate custodio, esa parental. Entonces, custodio es una aplicación que, ahí registras a ver qué están viendo y entonces tú les bloqueas en computadora o en dispositivos ciertas páginas. Ahí es muy amigable, sexo, apuestas, bla, bla, bla. Y cuando te viene una que entran, ¡tuc!, te llega un mensaje. Tal dispositivo entró, ok. Hermanos, invierte. Estás pasando por estas situaciones, compra libros. Yo te recomiendo un libro que se llama Limpia tu mente, de Tim Challies. Hace preguntas así, y es un libro de 50 hojas apenas. Estamos expuestos. Por esa razón el apóstol Pablo constantemente en Gálatas 5:3 dice, pero fornicación ni toda inmundicia o avaricia ni aun se nombra entre vosotros. ¿Ves? Es un problema no solamente de Tesalónica, no solamente de Corintios, también con los Gálatas. A los hebreos les dice, honrosos sean todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios, los adúlteros, los juzgará Dios. ¿Por qué no dice a los chismosos? ¿Por qué no dice a los hechiceros? Porque es un pecado sexual el que es más fácil caer todos los varones. Las mujeres también, pero creo que los hombres somos más propensos, hermanas. Cuídenos. Cuídenos en la forma en que se visten. Cuídenos orando por nosotros. Cuídenos diciendo a su esposo, mira, eso no está correcto. Cuídenos cuando se nos presenta una filistea ahí de Telcel y háganos plática. Sí, que. Hermanos, te circula sangre por las venas. Y yo siempre le digo a Abelita, mira Abelita, en la secundaria, van a secundaria, laica. Cuando un amiguito, ay, eres mi mejor amiga y te abraza, digo, en su tiempo fui joven. Y a veces lo que uno quiere, no, a esa altura tienes la calentura así, ay, sí, eres mi mejor amiga, ¿quieres agarrar otra cosa? Y no se hagan. Ay, sí te acompaño. Y las chicas pues también, ay, es mi mejor amigo y se abraza. ¿Cómo te explico? Dame una muestra de amor. Son las frases trilladas, pero caen las mujeres. Porque el tipo es feo, pero le echa un chamullo a la esposa. Y ahí me casé con la flaca, ¿no? Pero lo que te quiero decir es, a veces nosotros podemos ocupar eso para hacer caer a la presa. Ahora, en todo caso, caíste, ¿qué? 5 minutos de satisfacción y quedó embarazada la mujer. Y si la mujer es valiente va a decir, va, o sea, me la banco, lo voy a tener. Y tú, cual paloma, comiste y te fuiste. Tienes un niño, Dios quiera, y puede ser un niño de bien. Pero las estadísticas normalmente nos dicen otra cosa. Y a lo mejor en el peor de los casos esta mujer va a decir, no, voy a abortar, y entonces es una feminista. Y ahora con las leyes pues hasta es gratis. Así que esa feminista cuando viene el día de orgullo feminista sale y sigue el aborto. Y nuestra sociedad es tan rara que esa feminista que está en pro del aborto es la misma feminista que el 24 de diciembre celebra un nacimiento. No lo celebres, no lo celebres. Porque ese 24 se celebra un nacimiento, no se celebra un aborto. Y aun cuando María pudo haber abortado, porque la cultura judía era embarazada, pedreamiento, pero nuestra cultura es tan disonante. Así que en esta cultura nos está tocando vivir, hermanas, hermanos. Así que Pablo te dice, y puedes, en realidad sí puedes dejar estos pecados sexuales. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo está ahí. Así que en el versículo 4, de que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor. Aquí en realidad la interpretación, me gusta más la interpretación, Reina y Valera interpretaron como esposa, pero en realidad la interpretación es como un vaso, tu cuerpo. Entonces la interpretación podría ser mejor, como resultado cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor. Tiene más sentido. Tiene más sentido. Tú cuida tu propio cuerpo. ¿Qué ves? ¿Qué practicas? Continuando, verso 5, no en pasión de concupiscencias. ¿Qué son concupiscencias? Luego usan palabras bien raras, pues lo traduzco. No en pasiones sensuales. ¿Y hay pasiones sensuales? Sí.
Encima, Latinoamérica somos re sensuales. Re sensuales. Escucha la canción. Y ahí estás con la comadre bailando. Y pues es la perfecta oportunidad para tomarla de donde quieres tomarla, de la cintura, ¿no? Y más pegadita, comadre. Pues te permite. Pero la canción que escuchas dices, ah, caray. Hermanos, hazlo con tu esposa. Yo tengo 2 pies izquierdos, Shana es testigo. Gracias a Dios estoy a 2 pies izquierdos. Pero vamos a ser honestos. Nuestra cultura es de pasiones sensuales. ¿Qué escuchabas antes? La Sonora Dinamita, la Sonora Matancera, los Caminantes, te sé todo. Porque eso escuché. Y yo decía, no manches, ¿cómo? Y entonces el microbusero iba manejando. No te pone Estéreo Joya. No te pone Horizonte Jazz. Entonces, hermanos, no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino, y otra vez, a santificación. Apártate del mal, resérvate para Dios. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Y ahí termina una hermosa conclusión y una esperanza. Hermanos, nos dio al Espíritu Santo. ¿Puedes salir de todo esto? Sí. Y el mayor beneficiado vas a ser tú, después tu esposa, después tus hijos. Así que termino orando en esta mañana y agradeciendo, bueno, ya vi que me pasé de mi tiempo, normalmente por amor a las de escuela dominical, pero pues era necesario, hermanos. Esto os he enseñado. Ahora, yo espero que ustedes hayan aprendido. Y os ruego y los exhorto a que se santifiquen y se aparten de todo pecado sexual. Padre, gracias te damos esta mañana por la bendición que es abrir tu palabra y ser exhortados por ella. Así que mi oración es para que podamos entender la santidad, pero también podamos entender el pecado sexual. Gracias porque sin lugar a duda el sexo es algo hermoso que tú diseñaste, de lo contrario no nos habrías dado aparatos reproductores a los hombres, a las mujeres, pero sin lugar a duda el sexo es hermoso dentro de los límites que tú has puesto. Gracias. En tu nombre oramos, en tu nombre agradecemos. Amén.